Un saludo a todos los estudiantes del sexto grado. En este momento vamos a reforzar un poquito sobre los contenidos de la semana 11 en esta fase 3 y vamos a poner más atención de la página 126 a la página 132. Tenemos entonces un primer contenido que se llama cálculo de áreas con círculos. Ya estudiamos antes la fórmula del área de un círculo y decíamos que un círculo se encontraba su área multiplicando 2 veces el radio y esto por 3.14, ¿verdad? Entonces, radio al cuadrado por pi, decíamos, o pi radio cuadrado, esa es la fórmula de el área de un círculo. Observemos que en ese analiza nos pide encontrar un proceso de operación. Pero lo primero que se debe de hacer es observar muy bien la ilustración que nos han brindado. Para empezar, podemos ver que hay un círculo más grande cuyo radio es 10 centímetros. Esa área coloreada en celeste es la que a nosotros nos interesa. Pero ocurre que hay un círculo pequeño en color blanco que está interfiriendo, ¿verdad? Con esa área. Por lo tanto, le vamos a restar esa área del círculo pequeño. Observemos la solución. Veamos que teniendo el círculo más grande, cuya fórmula aplicada sería radio por 3.14, o sea, 10 por 3.14. Se puede hacer ese cálculo primero y ya tiene la primera parte de la respuesta, que es 314. Luego, le van a restar el área del círculo pequeño, cuyo radio es 5 centímetros. Entonces, el área del círculo pequeño sería radio por 3.14. Numéricamente, 5 por 5 por 3.14. Y obtienen 78.5. Entonces, lo que se hace con esas dos áreas es restarlo. A 314 le restan 78.5 y obtienen de respuesta 235.5. Esa es una forma. ¿Hay otra forma? Claro que sí, la que les presenta el libro. El libro les presenta, ¿verdad? En este caso, la resta de los radios. 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado y el resultado multiplicarlo por 3.14. Y obtienen el mismo resultado, 235.5. Entonces, leamos lo que el comprende nos dice. Para calcular el área de una región, se pueden identificar las figuras involucradas, calcular sus áreas y luego restarlas como corresponda. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Otra forma de desarrollar ese procedimiento. Entonces, vamos a ver un poquito en el resuelve. Veamos. Ahí tenemos ahora, dice, calcule el área de la parte coloreada en los siguientes círculos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Entonces, nosotros podemos aplicar diferentes fórmulas, ¿verdad? Ya lo dijimos. Veamos cuál sería una manera. Una manera puede ser, así como está, el círculo mayor es el de 8 centímetros. Entonces, ustedes encuentran el área del círculo mayor y escriben, el área del círculo mayor es 8 al cuadrado por 3.14, ¿verdad? Y pueden encontrar primero ese resultado del círculo mayor. ¿Cómo lo van a encontrar? Pues multiplicando, ¿verdad? 8 por 8 por 3.14. Y ese va a ser el resultado del área mayor. Y ahí tienen, ¿verdad? 8 por 8 por 3.14 es 200.96. Si nosotros no tuviéramos este círculo en blanco, ahí terminaría la respuesta. Pero como tenemos ese círculo en blanco, vamos a multiplicar también
4 por 4 por 3.14. Y tenemos de respuesta 50.24. Ese resultado del círculo más pequeño se restan entre ellos, ¿verdad? Al área mayor le vamos a restar el área menor. Por lo tanto, tenemos 200.96 menos 50.4. Entonces, en ese literal A, ustedes me dejarían de respuesta 150.72 centímetros cuadrados. De esa manera se resuelve en la página 126. Vamos a continuar con la página 127. Y ahí vamos a ver cálculo de áreas de regiones diversas, ¿verdad? Ya en el quinto grado ustedes aprendieron a calcular el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un rombo, de diferentes cuadriláteros. Entonces este día pues las vamos a utilizar. Para empezar, veamos la ilustración que nos presenta el analista. Calcule el área de la región coloreada de verde. Entonces, lo primero es observar despacio y ver que esta área está formada por la mitad de la circunferencia, o la mitad del círculo, perdón, y hay que restarle un triángulo, ¿verdad? Ahí aparecerán dos triángulos, ¿verdad? Pero en sí es un triángulo y lo que se denota allí es la base y la altura, es lo que vamos a observar. Veamos lo que les decía, ¿verdad? Es la mitad de un círculo menos el área de un triángulo. Lo que pasa que aquí está marcada también la altura, ¿verdad? Tenemos entonces que observar cuál va a ser la base. Si aquí tenemos 10 centímetros, pues la base completamente van a ser 20 centímetros. Y la altura sería la misma medida del radio, o sea, 10 centímetros. 20 por 10, ¿verdad? Base por altura. Y entre 2, esa es la fórmula para encontrar el área de un triángulo. Vaya, veamos el procedimiento. Vamos a tener que hacer el área de la mitad del círculo menos el área del triángulo. El área de la mitad del círculo se encontraría con un radio de 10 centímetros. Radio por 3.14. Pero ocurre que hoy solo tenemos la mitad. ¿Por qué? Pues ahí está coloreada incluso de verdecito, ¿verdad? Nosotros podemos ver que este ejercicio solo involucra la mitad de un círculo. Entonces multiplicamos el radio. 10 por 3.14, pues es 314. Y al dividirlo entre 2, obtenemos 157. Ahora vamos con el área del triángulo. Fórmula para el área del triángulo. Base por altura y esto entre 2. La base, yo les decía antes que la base iba a ser entonces el doble de ese radio, ¿verdad? Y el radio que ahí se observa es 10 centímetros, ¿verdad? Aquí está, el radio es 10, por lo tanto completo serían 20 centímetros de base. Y de altura, siempre 10, porque también es un radio. Ahí lo tenemos entonces. Decimos base por altura, 20 por 2, 200. Entre 2 es 100. Pasamos a hacer ese resta y 157 menos 100 son los 57 centímetros cuadrados que andábamos buscando, ¿verdad? Entonces hay que hacer este proceso despacio para que no tengan dificultad. Vamos a continuar. Vamos a observar ahora calcular el área de la región coloreada. Cada región puede ser diferente. Lo que nos interesa es el análisis.
Veamos, por ejemplo, el literal A. Y díganme qué figuras observan. La figura que se observa claramente es un cuadrado. Un cuadrado y la mitad, ¿verdad? La mitad de la circunferencia. Eso es lo que observamos. ¿Quién es la figura mayor? Pues el cuadrado, ¿verdad? Al área del cuadrado le vamos a restar el área de la circunferencia, pero dividida entre 4. Eso va a ser ahora nuestro procedimiento. La fórmula del área de un cuadrado es lado por lado. Y la fórmula de la circunferencia, pi por radio al cuadrado. O radio, que es 10 por 10 por 3.14. Y eso lo tenemos que dividir entre ¿cuántas partes? Entre 4. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que observar que ahí está la cuarta parte de una circunferencia. Para hallar el área del cuadrado ya dijimos, el proceso solamente es 10 por 10. ¿Cuánto es el área del cuadrado? Pues son 100 centímetros cuadrados. Ahora restémosle el valor de la cuarta parte del círculo. Entonces tenemos que multiplicar en este caso el radio 2 veces. 10 por 10 por 3.14, ¿verdad? Y tenemos 314. Pero sabemos que ahí no es el círculo completo, sino que la cuarta parte. Hay que dividir entre 4. Entonces, el 314, ustedes lo dividen entre 4. 314 entre 4, 78.5. Y de esa manera ya encontramos la respuesta que andábamos buscando. La respuesta es 100 menos 78.5, o sea, 21.5 centímetros cuadrados, ¿verdad? Área del cuadrado menos el área del círculo, pero dividida entre 4. Espero que hayan entendido un poco y que ustedes puedan resolver el literal B. Vamos a continuar en esta semana 11. Después de esta página 127, todavía no vamos a hacer esa práctica. Lo aprendido seguramente lo vamos a hacer más adelante. Lo que van a hacer ahora es rotular la unidad 7. En una página completa, escriban unidad 7, análisis de datos. Solamente eso, rotular la unidad 7 en una página para que usted recuerde que ahí vamos a dar un cambio. Ya no vamos a tratar geometría, que es lo que veníamos estudiando con el área y el perímetro del círculo, sino que ahora vamos a hablar de estadística. Así se llama esta rama de la matemática, estadística. Tratan de un conjunto de datos, ¿verdad? Del análisis de un conjunto de datos. Y eso es lo que vamos a empezar en este día, ya en la página 130, ¿verdad? En la página 130 ya tenemos un concepto llamado media aritmética. Media aritmética. Entonces, esta definición es fundamental. La utilizamos durante mucho tiempo en nuestros estudios, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, ¿cuánto va a ser mi nota del primer trimestre? Y suman, ¿verdad? En enero me saqué 10, pero en febrero me saqué 8. Y después, en marzo me volví a sacar 10. Entonces tengo buena nota, dicen, ando por el 9. Eso es una media aritmética al tanteo, ¿verdad? Pero se puede emplear de manera matemática sumando las cantidades conocidas y dividiéndolas entre el total de ellas. Vamos a verlo aplicado en un ejemplo. Un almacén de San Salvador vende cocinas. Muestra la siguiente tabla y gráfica.
que representan la cantidad que vendió en 6 días de la semana. Al suponer que se vendió la misma cantidad cada día, ¿cuántas cocinas se vendieron por día? Esa es la pregunta que nos hace, ¿verdad? Acá podemos ver claramente que se vendieron diferentes cada día. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues encontrar un proceso de emparejar, le llaman ellos, ¿verdad? Pero nosotros ya vamos a aplicar la definición de media aritmética. Dijimos que la media aritmética es sumar los datos conocidos, sumarlos, y dividirlos entre el total de ellos. ¿Cuánto es el total de ellos? ¿Cuántos días hay ahí? 6 días, ¿verdad? En esos 6 días vamos a dividir la suma total. Sumemos entonces los datos. 10 más 6, tenemos 16, más 7, 23, más 8, 31, más 4, 35, más 7, 42. ¿Cuántos sumaron las cocinas vendidas? Sumaron 42. Y ahora las voy a dividir entre los 6 días. 42 entre 6 días da como resultado 7 cocinas, ¿verdad? Así se obtiene la media aritmética. Sigamos observando. Ahí nos dice, ¿verdad? Ellos querían que ustedes repartieran cuadritos, pero nosotros vamos a empezar desde el inicio aplicando esta fórmula de media aritmética. Y entonces, en el número 1, nos vuelve a hablar de cocinas. Nuevamente les recomiendo que las sumen todos estos datos, ¿ven? Y que al final pues lo dividan entre 6, porque estamos analizando los datos de 6 días, ¿verdad? Entonces, hagan eso y les voy a ayudar en este momento, pero con el número 2. Vaya. En el número 2 habla de partidos. ¿Cuántos partidos de fútbol? 5. Aquí está, ¿ve? Hubieron 5 partidos de fútbol. Y hubieron muchos goles, ¿verdad? Según se observa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sumar los goles. Sumemos los goles. 6 más 4, 10, más 3, 13, más 7, 20 y más 5, 25 goles. 25 goles entre 5 partidos. Y la respuesta es que la media aritmética son 5 goles, porque son 25 entre 5. Media aritmética, 5 goles. Bueno, de esa manera vamos a ir entendiendo el concepto de media aritmética. Acá, eso que hemos hablado, hoy se propone ya en una fórmula. Veamos qué nos dice el problema anterior con las cocinas, ¿verdad? Que se vendieron en esa sucursal de San Salvador. Y aquí nos enseña, miren, ¿de qué se trata? De sumar, ¿ve? 10 más 6 más 7 más 8 más 4 más 7, 42. ¿Entre cuántos días? Entre 6 días. Total, 7 cocinas, ¿verdad? Ya lo que nosotros hablábamos. Y aquí lo dice. La media aritmética se encuentra sumando los datos y dividiendo entre la cantidad de datos. Veamos otros problemas, ¿verdad? No solo vamos a hablar de cocinas y de goles, sino que esto se puede aplicar a diferentes problemas de la vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, este número 2, que les pido que lo lean despacio. Siempre les recomiendo leerlo 1 o 2 veces, ¿verdad? Porque a veces nosotros no comprendemos solo con una leída. Y en esas leídas también se debe de identificar esas cantidades numéricas
que me van a ayudar a resolver este problema. Bueno, una vez ustedes lo leen, ustedes ya saben que el gasto de comida son $6, $6, $5, $7. Y me pregunta, ¿cuál es la media de los gastos en comida? Esa es la pregunta, ¿ve? Esta es la pregunta que yo debo responder. Entonces, lo que ustedes van a hacer es sumar esas 5 cantidades y dividirlas entre 5, porque estamos sumando el gasto en 5 días. Lo suman entonces, 18 más 5 más 7, obtienen $30. Y cuando lo dividen entre 5, obtienen de respuesta 6. Entonces ustedes me responden. La media aritmética de gastos de comidas es $6, ¿verdad? Y de esa manera ya tienen la respuesta. Veamos otro ejemplo, porque sí es importante que este concepto de la media aritmética quede muy claro. ¿En qué consiste? En sumar todos los datos y dividirlos entre el total. Ustedes, lo primero, como decíamos, leer despacio una vez, 2 veces ese problema, ¿verdad? Ustedes tienen que identificar cuáles son esas cantidades que les va a ayudar a resolver el ejercicio. Cuando identifican las cantidades, recuerden que las cantidades se deben de sumar, ¿verdad? Las cantidades se deben de sumar. Y entonces ahí tenemos de cantidades 80, 65, 75, 80, 50, 70 y 42 minutos. Eso lo van a sumar. Súmelo y obtiene 462, ¿verdad? Súmelo despacio y debe de obtener 462. Ahora bien, ¿cuántas cantidades hay ahí? ¿O cuántos recorridos son los anotados? Vean que son 7 recorridos. Entonces ustedes el 462 lo dividen entre 7. Y la respuesta que van a escribir es 66 minutos es la media aritmética, ¿verdad? Eso sería todo en este ejemplo, en este tercer ejemplo. Vaya, entonces, sumar las cantidades y dividirlas entre 7. ¿Por qué? Porque aquí hay 7 cantidades. O sea que eso va a ir cambiando, ¿verdad? No es que siempre van a dividir entre 5. Van a dividir según el número de cantidades. Bueno, esta semana 11 se finaliza con la página 132. Y en la página 132 dice, cálculo de la media aritmética cuando alguno de los datos es 0. ¿Qué pasa si hay una cantidad 0? Veamos el problema. Lean el analiza, vean que habla de cuántas computadoras, ¿verdad?, se han vendido en 6 días. Y ahí nos aparece tabulada la información ya organizada, ¿verdad? Nos ahorran el trabajo. Y dice, utilizo la fórmula de la media aritmética. Y sí, lastimosamente esa tienda el día jueves vendió 0 computadoras. ¿Qué se hace en esa situación? Pues se aplica la misma fórmula. Yo puedo sumar siempre ese día, porque estoy haciendo un análisis de 6 días. Entonces yo escribo las 6 cantidades, aquí están, 6 computadoras, más 2 del martes, más 5 del miércoles, jueves hubieron 0 vendidas, viernes 4 y sábado 7.
lo sumo normalmente, ¿verdad? Lo sumo normalmente y entonces cuando lo sumo, pues veo que da 24. ¿Cuántos días he sumado? Pues he sumado 6 días. Aunque uno haya sido 0, yo siempre voy a dividir entre 6 días. Entonces la respuesta es 4 computadoras, ¿verdad? Y ahí más adelante ustedes pueden leer y les explica que se debe de tomar en cuenta el total de días. No importa si una de ellas o varias cantidades son ceros. Si me dan esas cantidades, yo las tengo que valorar, sumarlas y dividir entre el total de ellas, ¿verdad? Y ahí me sigue explicando un ejemplo más extremo, porque dice, ¿verdad? La cantidad de computadoras vendidas de lunes a sábado fue, primeros 4 días, 0 computadoras. Siguientes 2 días, 5 y 4. Y me dice, ¿verdad? Que hay que calcular la media aritmética. Siempre se suman las 4 cantidades, perdón, que son ceros, es 4 ceros, y los otros 2 días que sí vendieron 5 y 4 computadoras. Lo suman despacio, lo dividen entre 6 y se puede analizar que en esos días, ¿verdad? En esos días, en esos 6 días, solo se vendió 1.5 computadoras en promedio por días, ¿verdad? Aunque no es lo correcto porque no puedo vender una computadora y la mitad de la otra, pues para efecto numérico es válido, ¿verdad? Es correcto porque aquí estamos hablando de un análisis por día. Bueno, entonces de esa manera es que ustedes van a hacer estos problemas, sumar las cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos 5 niños juegan tiro al blanco y la cantidad de aciertos, ¿verdad? 5 niños. Uno acertó 4, otro 6, 7, 3 y 0. Suman esas 5 cantidades y la respuesta es 20. Y la van a dividir entre 5 porque son 5 niños. 20 entre 5, 4. Esa es la media aritmética. Los tiros al blanco en promedio fueron 4 tiros por niño. Bueno, espero que este video les ayude a resolver lo que corresponde a esta semana 11 y si no me pueden comunicar sus dudas en los canales que tenemos a disposición. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz día.